qué no te pones de pie ahí donde tú estás y le das un fuerte aplauso al Señor? Dile: gracias, Dios, porque yo puedo estar alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Levanta tu mano ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita gracia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, Padre, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas que se están sintonizando, Padre, a través de las redes sociales, Señor. Te pido, Señor, que ellos también reciban lo que nuestro pastor trae para ellos, Señor, para todos nosotros, Señor, en esta mañana. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Cantaremos alabanzas y adoraciones, Señor, que lleguen hasta ti, Señor, para agradarte y para glorificar tu nombre, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Amén. Aún en los momentos difíciles. Gracias, Dios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Así es, el Señor nos da el valor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdame con tus palmas ahí donde tú te encuentras y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha hecho hijos suyos. Amén.
Gracias, Padre. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, tú eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, tú eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, Dios. Jesús, tú eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Así Él nos cambia. Amén. Bienvenidos familia, bienvenidos amigos a este servicio en casa, la iglesia en casa. Estamos bien contentos que te hayas podido sintonizar en esta tarde. Te queremos recordar que nos hagas un favor muy grande. Bueno, son dos. El primero es de que compartas este video y que le dé me gustas a este video. Así de esa manera podrás compartir y podrás hacernos saber que estás mirando este video. Estamos bien agradecidos con Dios también porque sabemos que Dios se está moviendo de una manera muy especial. Queremos hoy entrar en la palabra de Dios. Sabemos que hemos estado platicando por el último mes sobre la oración, que la oración es importante para la vida del cristiano, la vida del creyente es muy importante. El tema que hemos estado viendo el último mes y medio casi se llama, lo he titulado Enséñanos a orar. Y el domingo pasado estábamos viendo de que tenemos que creer, ¿verdad? En la oración, tenemos que creer, tenemos que orar con fe. Y pues y la fe y creer viene siendo lo mismo. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros que es entender que hay poder en la oración, amigos. Hay poder en la oración. Cuando uno ora creyendo, las cosas que para nosotros parecen imposibles, cuando nosotros las ponemos en las manos de Dios, Dios las hace posibles. Y
ese fue el tema del domingo pasado, ¿verdad? Que hay poder en la oración, especialmente cuando creemos en lo que estamos diciendo, cuando creemos en quién estamos creyendo, que es en Dios, cuando creemos que Dios va a suplir cada de nuestra necesidad, cuando nosotros creemos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. De hecho, en un pasaje de la Biblia, en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo ponemos de esta manera, sin fe, o sea, si no creemos, no podemos agradar a Dios. Y una de las cosas que nosotros que se nos hace muy difícil ahora en días es creer. Siempre estamos dudando de muchas cosas, especialmente en estos tiempos tan con la incertidumbre, ¿verdad? Que hay tanta duda en nuestra mente. Pero en esta tarde yo quisiera hablarte sobre un tema muy importante para mí. Porque en la vida del cristiano nosotros debemos de tener no solamente metas espirituales y valores espirituales, pero también debemos de tener hábitos espirituales. Y una de las cosas que yo mencionaba hace tiempo es sobre la oración, y esto debe de ser una cosa que todos nosotros los creyentes debemos de hacer, de estar en oración. Pero muchas de las veces yo he visto, yo he notado que muchas de las veces a muchos creyentes les pasa esto, que tienen obstáculos en su vida de oración. Y ese es el tema que quiero hablar el día de hoy, obstáculos de la oración. Y hay situaciones muy difíciles, hay situaciones que nos impiden, escúchame bien, nos impiden a tener comunión con Dios, y esas cosas se llaman obstáculos. Un obstáculo es algo que se pone en medio de ti. Escúchame bien, un obstáculo es algo que se pone en medio de ti, que te previene a llegar a tu destinación final. Es decir, si tú vas manejando en tu carro y vas para la tienda y de repente llueve y relampaguea, y ese relámpago le pega a un árbol y ese árbol cae en medio de la carretera, entonces ya ese árbol se convierte en un obstáculo para ti para llegar a la tienda. Lo mismo pasa y sucede en la vida del creyente. Muchas de las veces vienen obstáculos a nuestra vida que nos previenen, que se ponen en medio de nosotros y de Dios, que previenen que nosotros tengamos comunión con Dios. Y hay muchos obstáculos que yo te podría mencionar en esta tarde. Por ejemplo, un obstáculo es la pereza, el no querer orar, que te da flojera orar. Eso puede ser otro obstáculo que puede ser que te previene tener comunión con Dios. Tal vez es el trabajo, o sea, estás tan saturado de trabajo que eso te previene que tú tengas comunión con Dios. Y pues te puedo seguir mencionando más obstáculos, ¿verdad? Pero te quiero mencionar 3 obstáculos que para mí son los más grandes o los principales obstáculos en la vida de un creyente, que afectan la relación o la comunión con Dios. Y el primero con el que quiero empezar es el obstáculo del pecado. El pecado en la vida del creyente te previene que tú tengas comunión con Dios. Cuando estás en pecado, dice la palabra de Dios que no podemos estar cerca de Dios, o sea que no podemos estar en comunión con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos el pecado un deporte, no podremos tener una vida de oración, porque no hay comunión con Dios. ¿Ves? El enemigo nos satura de tantas cosas que a veces caemos en la vida del pecado. Estamos cometiendo tantos pecados y eso nos aparta de la presencia de Dios. Es por eso que no hay una relación con Dios. Pero fíjate, las buenas noticias es que gracias a Jesús tenemos un abogado que nos ayuda en estos casos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 versículo 12.
hijitos míos, perdón, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la idea aquí, amigos, es que tenemos que reconocer que estamos en pecado, que estamos viviendo en pecado. No sé qué pecado tú estás, tal vez te puedas encontrar, o tal vez conoces a personas en pecado, o tal vez esto es una manera para ti para estar alerta, ¿verdad? Tal vez estás fornicando, tal vez estás cometiendo adulterio, tal vez estás consumiendo drogas, estás consumiendo alcohol en exceso, tal vez estás haciendo otras cosas que no agradan a Dios. Pero mira, la palabra de Dios es bien clara y nos dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es justo y nos limpia de todo pecado y nos perdona. Entonces la idea aquí otra vez dice, la idea aquí una vez más es de que tenemos que reconocer que estamos en pecado y no pecar más, y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para así otra vez volver a tener comunión con Dios, y así podremos tener oración. Y eso, ese pecado, lo que tú estés pasando, no sé si es el chisme, que estás chismeando, todo eso es un obstáculo para que tú tengas comunión con Dios a través de la oración. Y es triste cuando no podemos tener comunión con Dios. El pecado puede obstaculizar nuestras oraciones, pero no siempre es verdad que una oración obstaculizada significa que Dios, que haya un pecado presente en nuestras vidas. Un no de parte de Dios, escúchame bien, es una respuesta a la oración también. Y dice Dios no a veces porque lo que nosotros queremos, escúchame bien, y no que dice Dios a veces es que queremos nosotros cosas que no nos convienen, que Dios nos está previniendo para que nosotros no seamos lastimados. Amén, porque sabemos que eso tal vez nos puede lastimar. Entonces Dios a veces dice no. Y esa es la razón porque a veces muchas de las oraciones no son respondidas, o tal vez la oración fue con un no de parte de Dios. El segundo obstáculo que quiero compartir contigo en esta tarde es el obstáculo de la incredulidad y dudar. Incredulidad y dudar es lo mismo. Este obstáculo es incredulidad, escúchame bien, es la falta de credibilidad a la verdad, no a un rumor, no a una suposición. La incredulidad es la falta de la credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia, escúchame bien, es el resultado y la consecuencia del pecado. O sea, porque andas en pecado, se te hace fácil dudar o no creer. ¿Estamos aquí? La incredulidad, escúchame bien, ponte a pensar en esto. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón de uno para no creer en algo o en alguien. El obstáculo de la incredulidad te hace no creer que Dios puede contestar tu oración. ¿Y sabes por qué? Porque tú en tu corazón sabes que estás en pecado, sabes que estás mal, sabes que no andas bien, y por eso viene a ti la incredulidad, el no creer. Y eso también te hace no creer que Dios está en control. ¿Cómo va a estar Dios en control si estoy en pecado? Dudar que Dios puede hacer un milagro. Y tal vez no tienes que totalmente estar en pecado para no creer, para tener incredulidad. Yo conozco muchas personas religiosas, conozco personas que tienen años en el evangelio y todavía no pueden creer que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el Dios que nosotros servimos
es el mismo Dios que hacía milagros antes y hoy y que todavía los puede seguir haciendo. Y es por eso que nosotros no podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ni una sola gota de incredulidad. No puede existir, no puede coexistir creer y no creer. No puede existir el dudar en nuestro corazón, en nuestra mente. Qué duro, qué triste es cuando, ¿verdad? Cuando alguien no cree en ti, cuando alguien no cree en tu palabra. Bueno, si tú te sientes mal cuando tú le dices la verdad a alguien y esa persona no te cree, o esa persona cree rumores o cree algo de ti que alguien está diciendo y tú lo confrontas y le dices, mira, no fue lo que pasó, y aún así la persona no cree en ti, es triste. Ahora imagínate Dios cuando tú no le crees a Dios que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer un milagro en tu vida, un milagro en tu familia, que Dios está en control. Cuando tú le haces caso a los rumores, a lo que está pasando en las noticias, más que a Dios, Dios se pone triste, Dios se entristece, porque Dios nos ha dicho que Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios mismo ha dicho, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces, todas estas cosas son verdades. Por eso te digo que la incredulidad es la falta de creer en la verdad. Si Dios ya nos dijo que Él estaba con nosotros, ¿por qué dudar de Él? Si Dios dijo que nada nos podría tocar, ¿por qué dudar de Él? Si Dios dijo que nada nos faltaría, ¿por qué dudar de Él? Y aquí yo creo que es la respuesta. ¿Qué nos hace vulnerables a la incredulidad? Volvemos a lo mismo, coquetear con el pecado. Muchas veces culpamos a otras personas de hacernos caer en el pecado. Es que pastor, usted no entiende mi esposo. Es que pastor, usted no entiende mi esposa. Es que mi novio. Pero mira, no debemos de echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Mira, dice Santiago capítulo 1 versículo 14 que cada uno es tentado. Sabemos que Dios no tienta, Dios nos pasa por pruebas, pero dice la palabra de Dios que Jesús, en Juan dice que Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás, por el enemigo. Entonces sabemos de rompe a rompe que el enemigo, que Satanás, es el que nos tienta. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nuestra propia maldad, por lo que estamos siempre pensando, constantemente practicando. Entonces, Dios no nos pone en tentación. Esa es una mentira. Es el enemigo. Si nosotros le hacemos caso al enemigo, estamos cayendo en tentación. Y yo creo que también esto nos hace vulnerables a la incredulidad. Cuando nosotros nos juntamos con las personas equivocadas, con las amistades equivocadas, eso puede desafortunadamente desanimarte. Escúchame bien. ¿Nunca te ha pasado que tal vez te juntas con un amigo o una persona que pues no cree lo mismo que tú y te empieza a meter duda? ¿A poco tú sirves a un Dios de milagros? Mira, yo le he pedido a Diosito unas cosas y nunca me las contestó. Ese Dios que tú dices no existe. Y ¿sabes qué? Si tú no estás bien arraigado en la palabra de Dios y si tú estás también en pecado, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que tú vas a empezar a dudar. El enemigo, no le podemos dejar ninguna rendejita al enemigo, porque él mete cizaña. Y si te juntas con personas que no están firmes en las cosas de Dios, que solamente van a la iglesia para ver qué mal le encuentran al pastor, a qué mal le encuentran en la iglesia, o gente que desafortunadamente se ha ido de la iglesia por cualquier razón, escúchame bien, empiezan a meterte duda, y es cuando nosotros empezamos
a dudar de Dios, empezamos a dudar del pastor, empezamos a dudar de los hermanos en Cristo, de lo que la iglesia está haciendo. Y también, escúcheme bien, esto es muy importante para ti, papá, para ti, mamá. Una de las también otras cosas que no somos vulnerables a la incredulidad es las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas les enseñan a nuestros hijos, escúchame bien, les enseñan a nuestros hijos que nosotros venimos del chango, del mono. Y eso es incredulidad, eso es una semilla de incredulidad. La ciencia le enseña a nuestros hijos que nosotros, el origen de nosotros fue por una explosión cósmica, como le dicen, the Big Bang. Y te hacen creer a los niños, a los adolescentes y a los estudiantes del colegio que nosotros fuimos hechos por casualidad. Y eso mete duda a todo joven, a toda persona que está escuchando esas cosas. El mundo, hermanos, desafortunadamente, el mundo es muy persuasivo, o sea, es muy convencedor. Y eso nos mete duda. Las noticias, cuando dicen que hay cosas que son más poderosas que Dios, que esta pandemia que ahorita no tiene cura, que está matando muchas gentes, nos mete duda. ¿Podrá Dios sanar? ¿Podrá Dios con esta pandemia? ¿Podrá Dios hacer un milagro? Entonces, que no dejemos de creer en Dios, mis amigos. No debemos dejar de creer en Dios, que Dios aún así puede hacer milagros. Mira, te lo digo así, conversaciones con personas que no están bien arraigadas a la palabra de Dios también te hacen dudar. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, o sea, no la riegues. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú sabes que en la iglesia se está predicando del poder de Dios, del poder de la oración, tú sabes que vas bien y de repente alguien te dice, no hombre, es que no sabes, no hombre, es que allí, no, es que allá. Las malas conversaciones corrompen tus buenas costumbres. Y eso es algo muy delicado. Y quiero rápidamente que abras tu Biblia al libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 a 29. Aquí hay un ejemplo muy grande. Jesús acaba de morir en la cruz del Calvario, ha resucitado y se le aparece a sus discípulos. Recuerda que son un total de 12, nomás que Judas se ahorca por la culpabilidad que él sintió y quedan 11. Nomás que se le aparece a los 10. ¿Por qué? Porque Tomás no estaba allí. Y esto es lo que quiero que tú leas, que tú mires. Dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. O sea, los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, fíjate bien, hay mucha gente así, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mucha gente es así. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Tomás, cree, no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta incredulidad de Tomás existe ahora en tiempo. La incredulidad de Tomás se llama hay que ver para creer. Desafortunadamente mucha gente es así ahora en día. Tienen que ver para creer. Pero
Jesús nos dice, bienaventurados aquellos, dice el versículo 29, dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron. O sea, nosotros los creyentes, esto es lo que nosotros hacemos, creemos, aunque no hemos visto a Jesús que fue resucitado entre los muertos, pero tenemos fe, creemos que sucedió. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo, los creyentes que hemos creído en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en esa cruz del Calvario, que Él resucitó de la tumba al tercer día y que ahorita está en la gloria, que está en la presencia del Señor, que está a la diestra de Dios y que un día muy pronto regresará por su iglesia. Tremendo, gloria a Dios. Entonces, aún en los tiempos de Jesús había gente incrédula. Su propio pueblo natal, dice la palabra de Dios, en un versículo en la palabra de Dios dice que Jesús regresó a Nazaret y el pueblo de él se quedaba asombrado. Y ese es Jesús. Y sabían su historial, sabían que él hacía milagros, pero dice que la palabra de Dios registra, dice que ahí en su pueblo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Qué triste. Qué triste. Qué triste que muchas de las veces Dios no puede hacer milagros en nuestras vidas por falta de nuestra fe, por la incredulidad. Y eso va a nosotros los creyentes. Los del mundo todavía tienen una razón, pero nosotros debemos de creer. Debemos de creer sin cuestionar, sin hacer tantas preguntas. ¿Cómo afecta esto en mi iglesia? ¿Cómo afecta esto en mi relación con mi iglesia? Bueno, si la iglesia se nos dice una cosa, hay que creerla. Hay que creer que Dios está hablando al pastor, que está hablando a los líderes y que Dios está en control. Y lo más importante, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Tenemos que tener fe y creer no solamente en Dios, pero en nuestros líderes espirituales, en el pastor. No ser personas incrédulas, no ser como Tomás. Tengo que verlo para creerlo, ¿verdad? Pero tenemos que creer a la verdad, amén. Y el tercer y último estorbo o bloqueo o como hemos mencionado en esta tarde, obstáculo en nuestra oración que nos previene para tener una comunión con Dios, ¿verdad? Es el orgullo. Este es un punto muy grande, el orgullo. Dilo conmigo, orgullo. Vamos a Salmo 138, versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, lo mira de lejos. Dios no puede ver de cerca al orgulloso, no lo puede soportar. Cuando un cristiano pide a Dios algo en oración y su corazón está cargado de orgullo, de vanidad, de ego, la palabra de Dios dice que Dios lo mira de lejos, ya que una de las cosas aborrecibles por Dios es el orgullo. Eso lo puedes ver en Proverbios capítulo 6 versículo 16. Los oídos de Dios están cerrados a las oraciones que vienen de corazones orgullosos, que se creen autosuficientes, con el derecho de recibir todo cuanto piden, ya que piensan que son merecedores de eso y de todo lo que han pedido, autosuficientes por mí, por mi trabajo, porque yo puedo, ¿verdad? Pero por el contrario, escúchame bien, Dios nunca desecha un corazón humillado, dispuesto a depender totalmente de la gracia y misericordia de Dios. Es cuando tú puedes decir, Señor, mira, yo sé, lo reconozco, Señor, te reconozco que sin ti yo no soy nadie, que yo no puedo hacer nada sin ti, que yo no merezco tu amor, que no merezco tu perdón, pero gracias porque aún así tu Hijo murió en la cruz del Calvario por mis pecados.
Y no es que yo me merezca, Padre, sino que te estoy pidiendo en el amor de Cristo Jesús. O sea, es muy importante que nosotros no tengamos orgullo en nuestro corazón. Dios, por eso es muy importante que nosotros, cuando vengamos en oración, quitemos todo orgullo de nuestro corazón. Tenemos que doblegar nuestras manos, tenemos que el orgullo quitarlo de nuestras vidas para que nosotros podamos conectarnos con Dios a través de la oración, para que nuestras súplicas, nuestras peticiones puedan ser escuchadas. Ojalá que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Estos 3 obstáculos para mí son muy importantes poder definirlos, poder verlos en nuestras vidas, poder enseñártelos para que tú estés alerta. Si tú miras que tal vez tú estás en el pecado, ese es un obstáculo y tal vez por eso no estás en oración como tú deberías, por el pecado, tal vez por tu incredulidad. Que se te hace muy difícil creer que Dios puede hacer un milagro porque te estás juntando con personas que no te están aumentando, no te están ayudando a aumentar tu fe. Júntate con personas que te aumenten la fe, que te hablen de la palabra de Dios, que te inciten a mejorar tu relación con Dios. Es muy fácil juntarte con gente que solamente hablan cosas negativas, que solamente está hablando de todo le fue mal y que la dejó la novia, que lo dejó el novio, que lo corrieron del trabajo. O sea, júntate con personas que te van a bendecir tu vida, que te van a ayudar, que te van a servir, que van a hablar vida a tu vida, que van a soplar vida a tu vida. Estamos aquí y tal vez lo último es el orgullo. Tal vez no te has checado tú mismo, no te has visto en el espejo y no has sido honesto contigo. Tal vez eres un poco orgulloso o tal vez eres bien orgulloso y eso te obstaculiza para tener una relación con Dios más íntima. Yo espero que tú puedas ver estas banderitas rojas en tu vida. Espero que sea de bendición esta palabra de Dios para ti. Y una vez más te agradezco por sintonizarte el día de hoy. El domingo vamos a estar transmitiendo otra vez. No nos vamos a ver en persona en la iglesia, en el edificio. Por favor, quédense en casa por el momento. Acabo de decirles que, verdad, por un mes, todo el mes de julio, vamos a estar haciendo los servicios en línea nada más. No nos vamos a estar viendo en persona por la seguridad de todos ustedes. Los amamos en el amor del Señor y sigan adelante, échenle ganas. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Nos miramos el domingo. Sintonícense. Dios me los bendiga. Hey, thanks for watching the message. Before you leave, go ahead and subscribe and turn on the notification button so you can stay up to date with new and upcoming videos. ¿Qué tal? Gracias por mirar el mensaje. Antes de que te vayas, haznos un gran favor. Suscríbete y prende las notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos.